Bueno, hoy día jueves, el cuarto juzgado de garantía de Santiago podría definir si determina o no la prisión preventiva que el Ministerio Público está pidiendo para el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonardo Villalobos. Vamos a ver qué pasa también ahí con su esposo, imputado también en la trama de corrupción que todos estamos conociendo como el caso Audios. Ayer se desarrolló el primer día de audiencia. Allí el Ministerio Público fue abundante en antecedentes, en muchos números, muchas cifras, tremendos números, grandes cifras de montos defraudados al fisco, de montos que fueron lavados, según los fiscales, y que permitieron a los imputados darse vidas de lujos, vidas de alto costo, con adquisiciones de bienes, con uso profuso de dinero efectivo, en fin. Y también se estableció por parte del Ministerio Público el pago de coimas a funcionarios públicos, o ahora ya a estas alturas ex funcionarios públicos de la tesorería y de impuestos internos, que curiosamente llamó la atención también que esto muy tempranamente se supo que quedaban solo con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Y respecto de lo central de la audiencia, con los imputados protagónicos que ya les mencionábamos, al final transcurrió más o menos rápida, digamos, no fue una audiencia tan maratónica. Daniela Forero, tú estuviste cubriéndolo todo allí y sigues hoy ya con vistas a este segundo día de exposiciones. Hoy día esperamos escuchar también las defensas y en una de esas la misma decisión del tribunal, ¿o no? Buenos días. Hola Daniela, buen día. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Apagará las velas de la torta de su cumpleaños en su domicilio o en prisión preventiva. Esa respuesta se la podremos dar hoy o a más tardar mañana, cuando el cuarto juzgado de garantía de Santiago resuelva la petición de medidas cautelares para quien durante esta jornada cumple 68 años de edad. Luis Hermosilla Osorio, quien enfrenta sin duda el juicio más difícil de su vida. Finalmente se formalizó el denominado caso Audios, en donde le atribuyen al poderoso abogado y a Leonardo Villalobos y a su esposo Luis Angulo recibir abultadas sumas de dinero de la empresa de los hermanos Sauer, también de los Jalaf y de Rodrigo Toppelberg, a sabiendas que se trataban de fondos ilícitos. La Fiscalía Metropolitana Oriente dice que el Lucho, como es conocido, recibió 5.500 millones de pesos. Con parte de ese dinero adquirió un departamento en Concón que lo pagó al contado con un certificado falso. Además, según el ente persecutor, habría pagado con plata ilícita un informe en derecho en medio de la acusación constitucional del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló que Hermosilla tenía un uso intensivo de dinero en efectivo, mientras que el persecutor jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, leyó parte del audio filtrado. Ustedes recordarán, pasemos a escuchar parte de las palabras. Ayer 10 palos al tiro. Y luego le dice: Villalobos, yo me comprometí para pagarlos mañana. Ya, dice Hermosilla. O sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque a este huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente. Es una cuestión que es súper simple. Compadre, quiero que me dis lo máximo que me puedas dar. Y él puso como condición: huevón, no me hueven. Póngame primero las 10 lucas que me den de abril. Listo, perfecto. Ya, ahora quiero que me diga lo máximo. 4 ucranianas, 3 polacas, 2 argentinas y todas en pelotas. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís... Sí, por supuesto, va incluido antes de hablar los números y después preguntarle cuánto me sale eso para ver cuánto puedo regular. ¿Me cacháis? Ya, y es bien particular la descripción de ese relato del que se hace parte el fiscal, Daniela. A Hermosilla particularmente, a Leonardo Villalobos, son los mismos delitos. Se les imputa lavado de activos, soborno y delitos tributarios. Y ayer el que tengo yo la sensación más se describió fue precisamente el primero, ¿no? La posibilidad de fundamentar este lavado de activos sustentado sobre la base de las platas que habrían recibido de las empresas de los hermanos Sauer, ¿no? De Factop y la otra. Por ahí va la cosa, porque el tema del soborno, yo no sé qué antecedentes se entregaron en el caso de Luis Hermosilla más profundamente, y de los delitos tributarios ya los hemos conocido a propósito sobre todo de la querella del Servicio de Impuestos Internos. Sí, justamente. Todo principalmente, según la minuta del Ministerio Público, ese fue el orden. Y de hecho, el Ministerio Público no ha terminado todavía de dar sus exposiciones. Hoy día se espera que termine para después dar paso a los querellantes. De hecho, Paula, tú lo decías, porque los antecedentes siguen, ya que tenemos en este caso como querellantes, por una parte, el Consejo de Defensa del Estado, también el Servicio de Impuestos Internos, que de hecho, si nos metemos dentro de su
querella, a Hermosilla se le habría detectado una diferencia entre lo percibido y lo declarado por el destacado abogado penalista, que su credibilidad está en tela de juicio, de más de 1.000 millones de pesos. Él no habló, nosotros seguimos cada paso de Luis Hermosilla cuando llegó al Centro de Justicia a paso lento, la verdad sin decir ninguna palabra, con el ceño a veces fruncido, pero quien sí habló fue su hermano, Juan Pablo Hermosilla, uno de sus 5 abogados, recordemos, quien además él no descartó que se hayan perpetrado algún delito, pero él dice que no le corresponde decirlo a él como defensa, sino que también esto corresponde de que finalmente zanje un juez, que en este caso es el magistrado de garantía, pero insiste en que hubo un error grave. No descarto, pero para nada, porque eso le corresponde al juez y por eso el compromiso nuestro es bien transparente. Aquí hubo un error grave y lo que nos corresponde es someternos, no nosotros decir si hubo delito o no hubo delito. Yo voy a decir cosas así en la defensa, pero acá lo que corresponde es que un juez se pronuncie, o jueces que por la vía de ir a un juicio. Nuestra civilización, estos conflictos por suerte los resolvemos de esta forma, no con frases de créanme a mí. Mi credibilidad, como les digo, es muy disminuida porque soy abogado de mi hermano. Entonces aquí lo que uno tiene que hacer es someterse a las reglas del juego. El sistema tiene problemas, el sistema tiene fallas, pero este es el sistema y nosotros nos vamos a someter con él. Ya, bueno, no deja de ser interesante y novedosa la forma en que este defensor plantea su estrategia, Daniela, porque justamente como él mismo reconoce ahí, está defendiendo a su hermano y reconoce el menoscabo de su propia credibilidad. No se suele escuchar esto en estrados ni en los alrededores de los estrados cuando estamos ante instancias como esta que tú nos estás relatando. En este caso, esta formalización de cargos que puede encaminarnos, como ya vislumbra ahí Juan Pablo Hermosilla, hacia un juicio y a un dictamen final de un tribunal colegiado, un tribunal oral en lo penal. Ahora, ¿qué estamos hablando de Hermosilla? Villalobos también, que llamó la atención la abogada, el abultamiento de las cifras que a ella se atribuye haber lavado, que multiplican por 5 casi lo que se atribuye a Luis Hermosilla, en una modalidad que el Ministerio Público describe además como sistemática y muy contundente de recibir y canalizar hacia distintos objetivos fondos muy cuantiosos que superan con creces los 20.000 millones de pesos, acercan a los 25.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los imputados? Ella misma, su marido. Sí, justamente ya respondimos la pregunta que se hacían muchos auditores, también por redes sociales, el ¿dónde está Luis Hermosilla? Ahora pasemos a otra de las imputadas del denominado caso Audios, que es María Leonarda Villalobos, quien, recordemos, fue ella quien reconoció grabar este polémico audio. Ella dice que lo grabó, no que lo filtró, eso está evidentemente todavía en investigación. Pero recordemos que no solamente a ella se le imputaron los mismos cargos que a Luis Hermosilla, sino que también a su marido, Luis Angulo, para quienes también están pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, si detallamos lo que le imputó el Ministerio Público a María Leonarda Villalobos, a ella se le imputa haber recibido 24.000 millones de pesos de facto, recordemos, de los hermanos Sauer, recursos que también habrían parado en vidas de lujos. Entre ellos, por ejemplo, se habrían destinado a automóviles, lencería y también joyas. Ella llegó al Centro de Justicia a decir que venía a cumplir con su labor, que no iba a hablar más, acompañada evidentemente de su marido, pero con quien sí pudimos hablar fue con la abogada de María Leonarda Villalobos. Ella es Alejandra Borda, quien cuestionó el tipo penal de soborno, ya que sostuvo que acá no hubo ni existió jamás algún tipo de prestación de beneficios o de favores respecto a alguno de los involucrados en esta investigación. Se difundió o se expuso como que era uno de los casos de soborno más grandes de la historia del país. Lo que hemos podido escuchar hasta el día de hoy son en forma específica, después de una larga investigación que abarcó tanto la CMF como el Servicio de Impuestos Internos, sus funcionarios, que en realidad no hubo ni existió jamás algún tipo de prestación de beneficios o de favores respecto a alguno de los involucrados en esta investigación. Es que efectivamente la conducta que hubo acá respecto de 2 funcionarios de grado absolutamente menor es el otorgar información.
Ya está el argumento de la abogada de Leonarda Villalobos. Partimos con Luis Hermosilla, seguimos con ella, protagonista de este denominado caso Audios, pero hay aquí también dos funcionarios públicos, uno de la Tesorería General de la República y otro del Servicio de Impuestos Internos, porque si aquí estamos hablando de soborno, tiene que haber funcionarios públicos, y ahí ya Daniela llamó la atención, porque fueron las primeras medidas cautelares que se entregaron y es arresto domiciliario total. Sí, justamente esa medida cautelar más el arraigo nacional, en un principio, según el reporteo que nosotros veníamos llevando como equipo de Radio DN, no se iba a pedir para ellos la medida cautelar de prisión preventiva, porque ellos habrían colaborado con la investigación y de hecho ya estaba pactada entre el Ministerio Público y la defensa de estos dos funcionarios públicos, de que ambos estaban de acuerdo en que la medida cautelar más idónea en esta etapa procesal era un arresto domiciliario total y arraigo nacional. Y hablamos de los funcionarios públicos presuntamente coimeados, por una parte del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías, y de la Tesorería General de la República, Renato Robles. Ninguno de los dos habló con la prensa. El primero, eso sí, estuvo bastante emocionado, lo vimos muchas veces quebrarse dentro de esta audiencia de formalización, mientras que el segundo salió tapándose el rostro. De hecho, en la explanada del Centro de Justicia hay una pileta al medio. Él intentó pasarse por ahí para evidentemente salir rápido y que las cámaras de los otros medios de comunicación no los mostraran. Intentamos hablar con ellos, ellos no quisieron. Finalmente habló uno de sus abogados, que dijo que había recibido hace pocas horas la carpeta, algo que también pudimos confirmar en parte, porque antes de ayer en la noche parte de los intervinientes recibieron 4.500 fojas más de esta carpeta de investigación, que la verdad es que es bastante grande, tiene hartos antecedentes. Entonces, ya están estas primeras medidas cautelares, hoy día va a seguir esta audiencia, vamos a ver efectivamente, como decíamos en un principio este despacho, si es que Luis Hermosilla va a pagar las velas de su torta o en su domicilio o en el anexo Capitán Llaver, que sería el recinto penitenciario que Gendarmería finalmente dispondría para que él cumpla su prisión preventiva, si es que el tribunal efectivamente así lo considera. Claro. Daniela, entonces los dos funcionarios públicos, en virtud de esta negociación, en el fondo, de este pacto que tú describes, tuvieron su panorama por ahora cautelar conocido previamente. Esto no formó parte de la misma audiencia de formalización, así lo entendemos, ¿no? Sí, o sea, básicamente le explican a la jueza, pedimos nosotros como Ministerio Público estas medidas cautelares, la defensa no se opuso porque ya tenían un acuerdo previo. Claro, ya, pero fue al iniciarse la audiencia de las otras formalizaciones que sí se formalizaron a todos, y en el momento de pedir las medidas cautelares pidieron las prisiones preventivas para Luis Hermosilla, para Luis Angulo y María Leonarda Villalobos, y ahí también plantearon que estaban pidiendo estas medidas cautelares para los funcionarios públicos, y ahí la defensa también le toca evidentemente intervenir. Dijo que no había oposición porque ya era un acuerdo previo. Ojo, que acá son 5 personas las que están siendo formalizadas, pero en total por ahora son 6 las personas imputadas, porque recordemos que también está involucrado Daniel Sauer. Nosotros hemos consultado el por qué todavía no ha sido formalizado, faltan antecedentes. Recordemos que él incluso está en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, pero por el otro caso que es conocido como Factor. Claro. Ya, vamos a quedar atentísimos al desarrollo de este segundo día de audiencia. Daniela Forero Ortiz, te dejamos ahí porque gracias, ya Daniela. Va a empezar el movimiento muy luego en el cuarto Tribunal de Garantía. Gracias. Yo agrego, Paula, solamente que una cuestión que llamó la atención en la exposición ayer del Ministerio Público fue la forma tan poco resguardada en la que los funcionarios públicos, y por eso hablábamos de ellos al final, tenían algún manejo de la información que se entrega, que no se entrega, o incluso la posibilidad de eliminar antecedentes del sistema, especialmente en impuestos internos, más que en el tema de tesorería, el funcionario Mejías ahí, sin que haya contrapartes, es decir, un funcionario solo. Sin que haya controles. Sin controles cruzados. Exacto. Muchas veces en estas materias es como el botón nuclear. Tienes que tener al jefe del Estado Mayor, al presidente de los Estados Unidos, ya no sé, como 4 personas que se tienen que cruzar. Y el que contesta el teléfono rojo. Y el que contesta el teléfono rojo, se tienen que cruzar los códigos y tienen que coincidir para que se pueda adoptar una medida. Exacto. Estoy poniendo un ejemplo extremo, un poquito delirante, pero en este caso llama la atención que un funcionario solo, o lo planteo entre signos de interrogación, solo, borraba simplemente antecedentes. Hasta acá solo. Y hacía que pudieran pagar menos impuestos o borraba
la obligatoriedad que tenía un contribuyente de hacer tal o cual, o cumplir con tal o cual deber tributario, sin control, un contribuyente importante de altísimos ingresos. Claro. Eso me pareció bien llamativo. Según los antecedentes que hasta acá tiene el Ministerio Público, porque el propio fiscal nacional, cuando confirmaba hace un par de semanas la participación de 2 funcionarios públicos, hablaba de hasta acá, digamos, ¿no? Claro, o sea, hasta acá hay 2 funcionarios públicos. Claro, pero la conducta se describió aquí de uno, y uno fue el que borró, claro, y borró sistemáticamente durante un tiempo. Una y otra vez. En coordinación fundamentalmente con Leonardo Villalobos, que es la que tiene, claro, es la que tiene los ese vínculo. Y lo que planteábamos también, habrá que ver cómo avanza el Ministerio Público en la imputación de los otros 2 delitos de Luis Hermosilla, porque aquí como que quedó suficientemente descrito esto del lavado de activos, que básicamente es tomar plata de origen ilícito y hacerla lícita. Y ahí el Ministerio Público describía que Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, conociendo que el dinero de Factop y de STF provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas, aún así recibieron abultadas cifras de dinero, con el objetivo de mantener, entre otras cosas, su alto nivel de vida, con esta descripción que ya hemos hecho de los departamentos, de los yates, de las carteras, en el caso de Leonardo Villalobos y más, digamos, ¿no? Todos números que hoy en el medio digital ex ante el abogado Juan Pablo Hermosilla cuestiona, dice que no le cuadran los números que presentó el Ministerio Público. Bueno, él en su defensa tendrá que exponer ahí cuáles son los suyos. Absolutamente. Y si logra socavar ahí la confiabilidad de los números que entregaron los fiscales. Claro, porque si uno avanza con los delitos está el tema del soborno, que yo creo que ahí tiene el mayor desafío la Fiscalía con Luis Hermosilla particularmente, y en el tema de los delitos tributarios está la querella, ¿no? Es como el recibir cierta cantidad de dinero y declarar menos, básicamente como en ese ejercicio, pero bueno, quedamos pendientes de lo que pase hoy, particularmente también con el tema de las medidas cautelares, si queda o no Luis Hermosilla en prisión preventiva.